Hola, bienvenidos a otro episodio de Patitas en Forma. Hoy vamos a hablar de algo que muchos prefieren ignorar, la cruda realidad de los refugios para animalitos. La mayoría de ellos están al borde del colapso, saturados de animalitos abandonados, maltratados y olvidados por la podrida sociedad. ¿Y por qué? Porque no hay recursos suficientes. Muchas personas simplemente prefieren cerrar los ojos, gastar en chupar, en vicios, en vivir tragando como muertos de hambre, en vez de pensar en las verdaderas necesidades de los más débiles. La gentuza no tiene memoria cuando se trata de ayudar, pero cuando se trata de recibir, ahí sí piden lo que no merecen, porque el que no da no tiene derecho a recibir nada. Y mientras tanto, los refugios hacen todo lo posible, pero la falta de apoyo económico y voluntariado los ahoga. Y las leyes que hacen, en muchos casos, el apoyo destinado a ayudar a los animalitos no llega donde debería. El gobierno prefiere enfocarse en crear hospitales para la gentuza que ha llevado una vida sin control, chupando y tragando a lo descosido. Gentuza que podría cuidarse, pero elige una vida de excesos y luego terminan con enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras, por su propia irresponsabilidad con su salud y cuerpo, y el que muere por su gusto que lo entierren parado. ¿Y quién se preocupa por los animalitos que no tienen culpa de los vicios, de la hambrientez y de la vida sedentaria que lleva la gentuza? La gente puede trabajar, valerse por sí misma, mientras que los animalitos no pueden, dependen de nosotros. Y aún así la gentuza aprovechada anda buscando de quien se cuelgan para vivir de parásito, de gratis. Por eso no creo en santos. Los refugios no pueden solos. Tú vives exigiendo la beca para tus engendros, como si el gobierno te mandó a tener hijos de diferentes hombres irresponsables. ¿Sabías que algunos animalitos pasan meses, incluso años, esperando una familia? Mientras tanto, los refugios luchan con la falta de comida, espacio y atención médica básica. Todo esto ocurre mientras miles de personas siguen comprando animales en tiendas o apoyando criaderos clandestinos, ignorando por completo la existencia de estos seres que sufren. ¿Qué está fallando? ¿La falta de educación, la indiferencia de las autoridades o la actitud egoísta de quienes no ven el sufrimiento que están causando? Pero tú puedes hacer la diferencia. No se trata solo de adoptar, sino de apoyar, donar y ser voluntario. Los refugios no pueden solos y los animalitos no pueden esperar más. Es hora de actuar. Recuerda, los animalitos no pueden esperar. Mientras las leyes de miércoles sigan fallando, somos nosotros quienes debemos actuar. Y no olvides que si necesitas mis servicios fitness para eventos pro animalitos, con gusto y felicidad, formaré parte. Para la gentuza de cualquier edad, color y condición que no les gusten los animalitos, no me pidan nada. Que se rasquen con sus propias uñas. Para los animalitos estoy al 1000%. No dejes de seguir a Patitas en Forma, donde seguiré compartiendo contenido para concientizar a la gente. Porque juntos podemos darle el cuidado, amor y valor que merecen los seres más maravillosos que existen, los animales.